La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Ciudad de México, transformando el bullicio del centro en un murmullo ahogado. Era una de esas tardes de octubre en las que el cielo parecía derrumbarse y el aire olía a tierra mojada y a tacos de la esquina que se freían bajo toldos improvisados. Yo, Ana, caminaba apresurada hacia nuestra casa en la colonia Roma, con una bolsa de víveres en la mano que pesaba más de lo habitual. Llevaba 3 años casada con Roberto y cada día me recordaba a mí misma por qué lo había hecho, por amor, o eso creía al principio. Ahora era más bien por costumbre, por el miedo a empezar de nuevo. Nuestra casa era un departamento modesto en un edificio viejo, con balcones de hierro forjado que crujían con el viento. No era lujoso, pero tenía ese encanto bohemio que tanto me gustaba cuando nos mudamos. Roberto trabajaba como mecánico en un taller del barrio y yo en una pequeña boutique de ropa en la avenida Insurgentes. Éramos una familia normal, decían los vecinos, pero nadie sabía lo que pasaba detrás de las puertas cerradas. La hija de Roberto, Sofía, era el centro de todo. Tenía 10 años, ojos grandes y oscuros como los de su padre, y un silencio que pesaba como una losa. Los médicos la habían diagnosticado con una afonía selectiva, algo que la hacía callar ante el mundo, especialmente frente a él. «Es tímida», decía Roberto siempre, con esa sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Pero yo sabía que era más que eso. Sofía no hablaba desde que su madre murió en un accidente de auto, 5 años atrás. Yo la había acogido como propia, aprendiendo a leer sus gestos, sus dibujos garabateados en cuadernos viejos. Ella me respondía con abrazos mudos, con miradas que decían más que cualquier palabra. Esa tarde, al entrar en el departamento, el olor a café quemado me golpeó como una bofetada. Roberto estaba en la cocina, de pie junto a la estufa, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Llevaba su overol manchado de grasa, y el sudor le perlaba la frente a pesar del fresco que traía la lluvia. «¿Dónde estabas?», preguntó sin mirarme, su voz grave y acusadora, como siempre que llegaba tarde. «Se me hizo largo el turno, Roberto. La dueña me pidió que cerrara», respondí dejando la bolsa en la mesa y quitándome el abrigo empapado. Intenté sonar calmada, pero mi corazón latía con fuerza. Sabía cómo eran estas conversaciones. Empezaban con reproches y terminaban en gritos. Sofía estaba sentada en el sofá del salón, con las piernas cruzadas y un libro de cuentos en el regazo. No levantó la vista, pero sus dedos se aferraban al papel con más fuerza de lo normal. Ella siempre hacía eso cuando la tensión subía, como si quisiera desaparecer en las páginas. «Siempre tienes excusas, Ana. ¿Crees que no me doy cuenta? Pasas el día coqueteando con los clientes, ¿verdad?». Roberto se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre por el cansancio o por algo peor. Bebía más de lo que admitía, y últimamente sus celos se habían vuelto asfixiantes. «No es eso, amor. Solo trabajo para que tengamos lo nuestro», dije, acercándome con cuidado, como si él fuera un animal herido. Extendí la mano para tocar su brazo, pero la retiró bruscamente. «No me toques», gruñó, y su voz resonó en el pequeño espacio. Sofía se encogió en el sofá, sus hombros tensos. Yo tragué saliva, sintiendo el nudo familiar en la garganta. Hacía meses que las discusiones eran así. Él descargaba su frustración del taller en mí, y yo absorbía los golpes verbales como una esponja. «Voy a salir un rato», anunció de repente, agarrando su chaqueta del perchero. «Tengo que ver a un amigo por el taller. No me esperes para cenar». Asentí, aliviada en secreto. Cualquier excusa para que saliera era bienvenida. Se inclinó hacia Sofía, que seguía inmóvil, y le revolvió el pelo con una mano tosca. «Pórtate bien, mija. Y tú», me señaló con un dedo, «no hagas nada estúpido mientras no estoy». La puerta se cerró con un portazo que hizo vibrar las ventanas. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el vidrio. Me quedé allí, de pie en la cocina, sintiendo el peso del día en los hombros. Fui al salón y me senté junto a Sofía, que por fin levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, no de lágrimas, sino de esa tristeza contenida que me partía el alma.
Todo está bien, mi amor, le susurré, acariciándole la mejilla. Ella asintió, pero no sonrió. En cambio miró hacia la puerta, como si esperara que él regresara en cualquier momento. Preparé la cena en silencio, arroz con frijoles y un poco de pollo que había sobrado. Sofía me ayudaba como siempre, pelando las verduras con movimientos precisos, su silencio un compañero constante. Cenamos juntas en la mesa pequeña, con la televisión de fondo sintonizada en una telenovela que ninguna veíamos realmente. Hablé de tonterías, de cómo el clima estaba loco este año, de una clienta graciosa en la tienda. Ella escuchaba asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos se desviaban hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo sin piedad. Cuando terminamos, la ayudé con su tarea de matemáticas. Sofía era buena en la escuela, sacaba 10 en silencio, como si el mundo no mereciera sus palabras. La arropé en su cama, una habitación pequeña al fondo del departamento, con pósters de flores y un peluche raído que había sido de su madre. Le di un beso en la frente y apagué la luz. «Buenas noches, preciosa», dije, y ella me apretó la mano antes de soltarla. Me retiré a mi habitación, exhausta. Roberto no había regresado aún, y el reloj marcaba las 10 de la noche. Me cambié de ropa y me metí en la cama, pero el sueño no llegaba. Pensaba en cómo habían cambiado las cosas. Al principio Roberto era atento, cariñoso incluso con Sofía, pero la pérdida de su esposa lo había endurecido, y yo era el blanco fácil de su amargura. Últimamente, sus amenazas habían escalado. «Si me dejas, te arrepentirás», me había dicho una noche, con el aliento alcohólico en mi cara. Me aterrorizaba. ¿Pero a dónde iría? No tenía familia cerca, solo a mi hermana en Guadalajara, que apenas podía con sus propios problemas. Un ruido en el pasillo me sacó de mis pensamientos. Me incorporé, el corazón acelerado. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba. Me levanté sigilosamente y caminé hacia allí. Al asomarme, la vi sentada en la cama con las rodillas pegadas al pecho, pero lo que me dejó helada fue su boca moviéndose, formando palabras mudas al principio, y luego un sonido. «Mamá», susurró tan bajo que al principio creí que era el viento, pero no. Era su voz, ronca y temblorosa, como si hubiera estado guardándola por años. Me quedé paralizada en el umbral, el mundo deteniéndose a mi alrededor. Sofía me miró, sus ojos llenos de un terror que no entendía. «No se lo digas a papá», continuó, las palabras saliendo atropelladas. Él no es quien crees. Vas a hacerte daño, Ana. Lo oí todo anoche cuando pensó que dormía. Mi mente giraba, el pulso retumbando en mis oídos. ¿Qué había oído? ¿Qué secretos guardaba esa niña muda que ahora, por primera vez, rompía su silencio? La lluvia afuera arreciaba, como si el cielo supiera que algo irrevocable acababa de comenzar. Me quedé allí, congelada en el umbral de la habitación de Sofía, con el corazón martilleando como un tambor en el pecho. La luz de la lamparita de noche proyectaba sombras alargadas en las paredes, y el peluche raído en la cama parecía observarnos con ojos inertes. ¿Había oído bien? Esa voz tan frágil y ronca, como si saliera de un pozo profundo donde había estado encerrada por años. Sofía, mi Sofía, que nunca había pronunciado una palabra en mi presencia, ahora me miraba con esos ojos enormes, suplicantes, llenos de un secreto que amenazaba con rompernos a las dos. «Sofía», susurré, entrando despacio para no asustarla más. Cerré la puerta con cuidado, como si el más mínimo ruido pudiera traer a Roberto de vuelta. Me senté al borde de la cama, mis manos temblando mientras tomaba las suyas, frías y pequeñas. «¿Qué? ¿Qué has oído, mi amor? Cuéntamelo todo. No le diré nada a nadie, te lo juro». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior, un gesto que hacía siempre cuando algo la angustiaba en la escuela. La lluvia golpeaba la ventana con furia y un trueno lejano retumbó en la distancia, haciendo vibrar el edificio. Sofía se acurrucó más contra las almohadas, su camisón de algodón arrugado como su expresión. Finalmente, las palabras brotaron, entrecortadas,
como si cada una le costara un esfuerzo inmenso. Anoche, papá llegó tarde del taller. Pensó que dormía, pero yo oí la puerta del baño. Hablaba por teléfono, bajito, pero yo me acerqué, dijo. Dijo que tú eras un problema, Ana, que si no te callabas con tus ideas de irte, ahí iba a tener que arreglarlo como con mamá. Un escalofrío me recorrió la espalda, helándome la sangre. ¿Como con mamá? El accidente de auto de su madre había sido oficial, un choque en la carretera a Puebla, resbalón por la lluvia, dijeron los reportes. Roberto siempre lo mencionaba con lágrimas falsas, culpando al destino. Pero ahora, esas palabras de Sofía. ¿Era posible? Mi mente se llenó de imágenes borrosas. Moretones que su esposa escondía, discusiones que los vecinos murmuraban. Yo había ignorado los rumores, cegada por el amor al principio. Tragué saliva, forzando la voz a sonar calmada para no aterrorizarla más. ¿Qué más dijo, preciosa? Pregunté acariciándole el pelo revuelto. Ella se aferró a mi mano, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. Hablaba con un hombre, no sé quién. Dijo algo del taller, pero no era del trabajo. Mencionó dinero, mucho dinero, y que tú lo estabas arruinando todo porque ibas a la policía o algo. Si no se queda callada, la mando al mismo lugar, juró. Y luego rió, Ana, como si fuera un chiste. Colgó y se quedó mirando el espejo, murmurando que nadie lo detendría. El mundo se inclinó a mi alrededor. ¿La policía? Nunca había pensado en eso. Pero ahora recordaba fragmentos. Las noches que Roberto llegaba con olor a cigarro y alcohol, no solo de cerveza, sino de algo más fuerte. El taller donde trabajaba, siempre con amigos dudosos que venían en camionetas viejas. Una vez encontré un fajo de billetes en su chaqueta, sucio y arrugado, que él justificó como propina. ¿Drogas? Robos. En la colonia Roma, con sus calles llenas de artistas y yuppies, era fácil ignorar las sombras del crimen que se filtraban desde los barrios cercanos. Pero ahora, todo encajaba de forma aterradora. «Dios mío, Sofía», murmuré, atrayéndola hacia mí en un abrazo. Ella se dejó envolver, su cuerpo temblando contra el mío. Por primera vez, sentí su voz no como un milagro, sino como una advertencia que podía salvarnos. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué has estado callada tanto tiempo?» Se apartó un poco, mirándome con esa seriedad que no correspondía a sus 10 años. Sus ojos, herencia de su padre, pero con una dulzura que él había perdido, brillaban con lágrimas contenidas. Tenía miedo. Desde que mamá murió, papá cambió. Gritaba mucho y una vez la empujó contra la pared. Yo vi todo desde mi cuarto. Después del accidente juré no hablar más, porque si hablaba, él me haría daño también. Pero tú eres diferente, Ana. Tú me cuidas, me lees cuentos, me defiendes cuando él se enoja. No quiero que te pase lo mismo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas y las sequé con el dorso de la mano. En ese momento, el lazo entre nosotras se fortaleció, como un hilo invisible que nos unía contra la tormenta. Sofía no era solo la hija de mi esposo, era mi hija ahora, mi aliada en esta pesadilla. «Escucha», le dije, bajando la voz aún más aunque la casa estaba vacía. «Mañana, cuando él salga al taller, llamaré a mi hermana en Guadalajara. Ella nos ayudará a irnos a un lugar seguro, pero no diremos nada hasta estar listas. ¿Puedes ser fuerte un poco más?» Sofía asintió con una determinación que me sorprendió. «Sí, por ti lo haré, pero prométeme que no me dejas sola». «Nunca», respondí, besándole la frente. La arropé de nuevo, apagando la luz con manos temblorosas. Salí de la habitación, cerrando la puerta con suavidad, y me dirigí a la cocina. Necesitaba pensar, planear. El reloj de la pared marcaba la 1 de la mañana, y la lluvia había amainado a un goteo constante. Preparé un té con canela, el aroma familiar calmando un poco mis nervios. Sentada en la mesa, saqué mi teléfono y busqué el número de mi hermana, Laura. No la había llamado en meses, pero sabía que ella entendería. «Ana, sal de ahí», me había dicho la última vez,
preocupada por mis evasivas. Justo cuando iba a marcar, la llave giró en la cerradura principal. Mi pulso se aceleró. Roberto entró tambaleándose, el olor a tequila impregnando el aire antes que él. Se quitó la chaqueta con un movimiento torpe y me vio en la cocina, sus ojos nublados por el alcohol. «¿Qué haces despierta?», masculló acercándose demasiado. Su aliento era fétido y retrocedí instintivamente. No podía dormir. «¿Todo bien en el taller?», mentí, forzando una sonrisa. Mi mente gritaba: «Guarda el secreto, espera». Él se rió, un sonido áspero y sin alegría. «Mejor que bien. Mañana cerramos un gran negocio. Tú solo quédate quieta, Ana, no compliques las cosas». Asentí, el miedo atenazándome la garganta. Lo vi dirigirse a la habitación, tropezando con una silla. Cuando la puerta se cerró, exhalé temblando. Sofía tenía razón, él era un peligro. Pero ahora, con su voz en mi oído, tenía una razón para luchar. Al amanecer, la ciudad despertaría bajo un cielo gris, y yo empezaría a tejer nuestro escape. Sin embargo, algo en su mirada esa noche me inquietaba más, como si supiera que el silencio de su hija ya no era un escudo, sino una grieta en su mundo. El sol se filtraba a través de las cortinas raídas de la ventana, tiñendo la habitación de un gris opaco que reflejaba el humor de la ciudad. Era temprano, apenas pasadas las 6 de la mañana, y el tráfico en la colonia Roma ya empezaba a rugir como un animal despertando. Claxones lejanos, vendedores ambulantes gritando ofertas de tamales calientes. Me incorporé en la cama con el cuerpo entumecido, el sueño interrumpido por pesadillas donde la voz de Sofía se repetía como un eco acusador. Roberto roncaba a mi lado, su aliento pesado impregnando el aire con restos de tequila. No me atreví a moverme. En cambio, me quedé quieta repasando el plan en mi mente como un mantra: llamar a Laura, empacar lo esencial, huir antes de que él notara algo. Cuando finalmente se levantó, gruñendo por el dolor de cabeza, el departamento olía a café recién hecho que yo había preparado en silencio. Sofía ya estaba en la cocina, sentada a la mesa con su mochila escolar lista, sus ojos evadiendo los de su padre como siempre. Él se sirvió una taza humeante, sin un buen día, y se sentó frente a ella, revolviéndole el pelo con esa familiaridad tosca que la hacía tensarse. «Hoy te recojo temprano del colegio, mija. Tengo el día libre», dijo, su voz ronca por la resaca. Sofía no respondió, solo bajó la mirada a su tazón de cereal, los copos flotando inertes en la leche. Yo observaba desde el umbral, el corazón en un puño. ¿Era una trampa? Su día libre sonaba a excusa, especialmente después de lo que había mencionado anoche sobre el gran negocio. Me acerqué, fingiendo normalidad, y le serví un plato de huevos revueltos. «Come algo, Roberto. Tienes que estar fuerte para el taller», comenté, mi voz ligera como si nada hubiera cambiado. Él me miró de reojo, con esa suspicacia que había crecido en los últimos meses, como si yo fuera una extraña en su casa. «No te preocupes por mí, Ana. Tú solo ve a tu tiendita y no hagas preguntas». Se levantó abruptamente, dejando el plato a medio comer, y me besó en la mejilla con labios fríos. El gesto me erizó la piel. Era posesivo, no afectuoso. Salió sin más, la puerta cerrándose con un clic que resonó como una sentencia. Exhalé aliviada, y Sofía levantó la vista por fin, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y ansiedad. «Se fue», susurró tan bajo que casi se perdió en el zumbido del refrigerador. Era la segunda vez que la oía hablar, y cada palabra me llenaba de una gratitud feroz. «Sí, mi amor. Vamos, te llevo al colegio y luego llamo a tía Laura». La abracé rápido, sintiendo su cuerpecito delgado contra el mío. Caminamos juntas por las calles húmedas de la mañana, el pavimento aún reluciente por la lluvia de anoche. El aire era fresco, cargado con el aroma de panaderías abiertas y flores marchitas en los puestos del mercado. Sofía caminaba a mi lado, tomándome la mano, su silencio habitual roto solo por un ocasional cuidado, cuando un auto pasaba demasiado cerca. En la escuela, una primaria pública en la esquina de la colonia, la dejé con un beso en la frente. «Sé fuerte, ¿sí? Te recojo a las 3». Ella asintió, y por un segundo vi en su expresión
esa madurez prematura que la vida le había impuesto. Regresé a casa caminando rápido, el sol ahora calentando las aceras y evaporando los charcos. El departamento estaba vacío, un refugio temporal. Saqué mi teléfono y marqué el número de Laura, el corazón latiéndome en la garganta. «Ana, ¿eres tú?» La voz de mi hermana sonó preocupada al otro lado, con ese acento tapatío que siempre me reconfortaba. Le conté todo, atropelladamente, las amenazas de Roberto, las palabras de Sofía, el miedo que nos atenazaba. Hice pausas para no romper en sollozos, describiendo cómo su accidente ahora parecía algo más oscuro, cómo el taller podría ser tapadera de algo ilegal. «Dios, Ana, ¿por qué no me dijiste antes?», dijo ella, su tono firme pero tembloroso. «Vengan ya, tengo un departamento pequeño aquí en Guadalajara y conozco a un abogado que maneja casos de violencia doméstica. Salgan hoy mismo. Toma el camión de la central, yo pago los boletos». Colgué con las manos temblando, una oleada de esperanza mezclada con terror. Empaqué una maleta discreta, ropa para Sofía y para mí, sus cuadernos de dibujo, el peluche de su madre. Metí algo de dinero ahorrado en una lata de galletas, lo justo para el viaje. Miré alrededor, fotos nuestras en la pared, el sofá donde veíamos televisión, la cocina donde habíamos compartido tantas cenas tensas. Dejarlo todo dolía, pero la alternativa era peor. Salí hacia la boutique, pero el camino se sentía eterno. La avenida Insurgentes bullía de vida. Vendedores de elotes, mujeres con bolsas de mercado, el metro rugiendo bajo tierra. En la tienda, mi jefa, doña Rosa, notó mi palidez. «¿Estás rara hoy, mija? ¿Todo bien en casa?», preguntó mientras doblábamos blusas de algodón. «Solo cansada», mentí, pero sus ojos maternales me escrutaron. Doña Rosa era viuda con una hija adulta en Estados Unidos. Siempre me había tratado como a una más. Le conté un poco, lo justo para no alarmarla. Problemas con Roberto, necesidad de irme. Ella frunció el ceño, su rostro surcado por arrugas de experiencia. «Si necesitas ayuda, dilo. Mi sobrino tiene un taxi, te lleva a la central sin que nadie se entere. Y llévate esto». Me dio un sobre con billetes, arrugados pero reales, para emergencias. «No dejes que te haga daño, Ana. Eres fuerte, lo sabes». Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba. Agradecí con un abrazo, sintiendo lágrimas picar en los ojos. Doña Rosa representaba esa red invisible de apoyo en la ciudad, mujeres que se cuidaban entre sí en silencio. Cerré el turno temprano, pretextando un dolor de cabeza, y fui por Sofía al colegio. La encontré esperándome en la entrada con la mochila al hombro y una sonrisa tímida que iluminó su rostro. «¿Listos?», le pregunté en voz baja. Ella asintió, y tomamos un taxi que doña Rosa había arreglado. El conductor, un hombre callado con bigote espeso, nos llevó directo a la central de autobuses en el centro. El tráfico era un caos, semáforos eternos, peatones cruzando como hormigas. Sofía se aferraba a mi mano, su voz susurrando por primera vez en público. «Ana, ¿y si papá nos encuentra?». «No nos encontrará», respondí, aunque el miedo me roía por dentro. En la central, el bullicio era ensordecedor. Anuncios de salidas, olor a gasolina y comida rápida. Compré los boletos para el camión de las 5, el que salía hacia Guadalajara. Nos sentamos en una banca dura, compartiendo un elote asado de un carrito cercano. Sofía comía despacio, sus ojos vigilando las puertas. El sol se ponía cuando abordamos, el cielo teñido de naranjas y púrpuras sobre los edificios. El autobús era viejo, con asientos gastados y aire acondicionado que zumbaba como un insecto. Nos acomodamos al fondo, y Sofía se durmió contra mi hombro, exhausta por el día. Yo no podía cerrar los ojos. Cada parada me ponía en alerta, imaginando a Roberto irrumpiendo con su rabia. Horas después, cuando el camión avanzaba por la carretera oscura, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que planeas. No llegarás lejos». El pánico me invadió, el sudor frío bajando por mi espalda. ¿Cómo lo sabía? ¿Había revisado mi teléfono esa mañana? Miré a Sofía dormida e inocente y juré protegerla.
Pero el viaje apenas empezaba, y la sombra de Roberto se extendía más larga que nunca, amenazando con alcanzarnos antes de que Laura nos recibiera. El autobús traqueteaba por la carretera federal, devorando kilómetros de oscuridad salpicada por faros lejanos y el ocasional resplandor de un pueblo dormido. Guadalajara se acercaba, pero el mensaje en mi teléfono ardía como una brasa en mi bolsillo. Sé lo que planeas, no llegarás lejos. Lo leí una y otra vez, el brillo de la pantalla iluminando mi rostro pálido en la penumbra del vehículo. ¿Cómo lo sabía Roberto? ¿Había olido algo en el aire esa mañana, en mi forma de servirle el café? ¿O era uno de sus amigos del taller vigilándome desde las sombras de la central? El pánico me subía por la garganta, pero lo contuve, mirando a Sofía acurrucada contra mi hombro. Su respiración era rítmica, un bálsamo en medio del caos. No la despertaría. Necesitaba este descanso, este breve olvido de la pesadilla que dejábamos atrás. Apagué el teléfono por completo, el gesto definitivo que me hacía sentir un poco más en control. Fuera, la noche era espesa, con estrellas que parpadeaban sobre los campos de agave que flanqueaban la vía. El conductor anunció por el altavoz que faltaban 2 horas para la terminal, su voz ronca cortando el ronroneo del motor. Me recosté, cerrando los ojos, pero las imágenes no cesaban. El rostro endurecido de Roberto, sus manos temblorosas al colgar el teléfono anoche, el silencio de Sofía que ahora se había roto como un dique. Ella me había salvado, con su voz frágil y valiente. Yo la salvaría a ella costara lo que costara. El amanecer nos encontró ya en las afueras de Guadalajara, con el sol tiñendo de oro las sierras distantes y el aire cargado de un frescor que olía a tierra fértil y humo de chimeneas. La ciudad despertaba con su bullicio propio, el tañido de campanas en alguna iglesia colonial, el aroma de tortas ahogadas flotando desde un puesto callejero. El autobús entró en la terminal con un chirrido de frenos, y el corazón me latió con fuerza al bajar, la maleta en una mano y la de Sofía en la otra. Ella se frotó los ojos, aún somnolienta, y me miró con esa confianza nueva que me hinchaba el pecho. ¿Llegamos?, susurró, su voz ganando un poco de fuerza, como si el viaje la hubiera liberado un ápice. Sí, mi amor, tía Laura nos espera. Le sonreí, aunque el miedo me picaba en la nuca. Miré alrededor. La terminal era un hormiguero de viajeros, familias con niños llorosos, vendedores de chicles y periódicos. Nadie parecía seguirnos, pero el mensaje de anoche me hacía ver sombras en cada esquina. Laura estaba allí, de pie junto a una columna, con su chal de lana tapatío y el pelo recogido en una trenza práctica. Tenía 42 años, 5 más que yo, y su rostro redondo se iluminó al vernos. Corrió hacia nosotras, envolviéndonos en un abrazo que olía a jabón y a hogar. Ana, gracias a Dios, murmuró contra mi pelo, su voz temblorosa. Y tú debes ser Sofía. Eres preciosa, como me contaste. Sofía se tensó al principio, pero luego se dejó abrazar, sus brazos delgados rodeando la cintura de Laura. Gracias, dijo bajito, y yo sentí un nudo en la garganta. Era la tercera vez que hablaba en público. Cada palabra era una victoria. Nos subimos a su coche viejo, un Tsuru abollado que rugió al encenderse. Guadalajara se desplegaba ante nosotras. Avenidas anchas con jacarandas que empezaban a florecer, mercados rebosantes de frutas y el eco de mariachis lejanos desde algún restaurante. Laura conducía con cuidado, contándonos de su vida. El trabajo en una fábrica de textiles, el departamento en la colonia Chapalita, donde vivíamos solas desde que nuestro padre murió. Allí estaremos seguras, dijo, lanzándome una mirada por el retrovisor. El abogado viene esta tarde. Es un buen hombre. Maneja casos como el tuyo. Violencia, amenazas. Y si hay algo ilegal en lo de tu esposo, lo investigaremos. Llegamos al edificio modesto, un bloque de 3 pisos con balcones llenos de macetas de geranios. El departamento de Laura era pequeño, pero acogedor. Una sala con sofá floreado, una cocina donde ya hervía un pozole que olía a cielo. Sofía se sentó en el suelo,
sacando su peluche y dibujando en un cuaderno que Laura le ofreció. Yo me derrumbé en una silla, exhausta, y le conté todo de nuevo. El silencio roto. Las palabras de Sofía. El mensaje amenazante. Laura escuchaba con el ceño fruncido revolviendo el maíz en la olla. «Ese cabrón», masculló su acento jalisciense endureciéndose. «No te preocupes, Ana, cambiaremos los números, alertaremos a la policía si es necesario. Pero primero coman, necesitan fuerzas». El almuerzo fue un bálsamo, el pozole caliente, con rábanos crujientes y limón fresco. Nos unió en una normalidad frágil. Sofía comía en silencio al principio, pero luego, animada por Laura, empezó a hablar. «Tía, en la escuela me gusta dibujar flores», dijo, mostrando su cuaderno. Laura sonrió, y por primera vez, Sofía rió, un sonido tintineante que llenó la habitación. Esa tarde el abogado llegó, un hombre de 50, con gafas gruesas y una carpeta llena de papeles. Se llamaba licenciado Mendoza, y nos explicó los pasos. Denuncia por violencia familiar, custodia temporal para Sofía, investigación sobre el accidente de su madre. Si hay nexos con crimen organizado en ese taller, la Fiscalía de México lo tomará en serio, dijo su voz calmada pero firme. Pero ustedes están fuera de su alcance aquí. Mientras él hablaba, mi teléfono viejo vibró en la mesa. Lo había encendido por si Laura llamaba. Era Roberto. Una llamada entrante. El pánico me invadió, pero Laura negó con la cabeza. «No contestes, bloquéalo». Sin embargo, un mensaje siguió. «Vuelve o te busco. Sofía es mía». Mis manos temblaron, pero lo borré, sintiendo una rabia nueva crecer en mí. Ya no era la Ana asustada de la colonia Roma. Era una madre, una superviviente. «No vendrá», le dije a Sofía, que me miraba preocupada. «Estamos juntas ahora». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites. Visitas al DIF para Sofía, sesiones con un terapeuta que la animaba a hablar más, clases en una escuela cercana, donde pronto hizo una amiga. Laura nos cuidaba como una leona, cocinando chiles en nogada y contándonos anécdotas de nuestra infancia para hacernos reír. Yo encontré trabajo en una tienda de artesanías, vendiendo huicholes y cerámicas. Y por las noches, Sofía y yo leíamos cuentos en voz alta, su voz ganando confianza con cada página. Una mañana, 2 semanas después, la policía llamó. Roberto había sido detenido en un allanamiento al taller. Drogas, robo de autopartes y evidencias de que el accidente de su esposa no fue tal. Un empujón en la curva, testigos que ahora hablaban. El juicio vendría, pero él estaba tras las rejas, su amenaza disipada como humo. Sentada en el balcón de Laura, con Sofía a mi lado dibujando el skyline de Guadalajara, sentí el peso levantarse. El sol calentaba nuestras pieles y el viento traía risas de niños jugando en la calle. «Ana», dijo Sofía, mirándome con ojos brillantes, «gracias por escucharme, por salvarnos». La abracé, lágrimas de alivio rodando libres. «Tú me salvaste primero, mi amor. Ahora empecemos de nuevo. Juntas». Y así, en la ciudad de las rosas, nuestra historia no terminó en miedo, sino en voces entrelazadas, en un futuro que construíamos paso a paso, con el apoyo de quienes nos querían de verdad.